Bienvenidos al programa Sin Letra Pequeña de la OMIC del Ayuntamiento de La Solana en la programación del Canal 2000. En esta ocasión hablaremos de las cuentas bancarias, un tema que dentro del apartado de servicios financieros valora anualmente la Oficina de Información al Consumidor y que durante el 2020 ocupó el cuarto lugar de importancia, representando más del 23% de las reclamaciones. Las cuentas bancarias que utilizamos todos y todas de forma habitual y en las que movemos nuestros recursos económicos suponen un servicio cuyas condiciones de contratación desconocen la mayoría de las personas consumidoras. Una encuesta que ha realizado la OMIC en días previos a este programa nos indica que una gran mayoría de las personas encuestadas tienen más de una cuenta abierta, aunque el 67% no tiene el contrato, que le permitiría comprobar las comisiones que le aplican, sus importes, que efectivamente sí conocen en el 87% de las personas encuestadas, pero que no saben si se aplican correctamente o tienen que aceptar obligatoriamente otros servicios para poder evitarlas. También Canal 2000 ha realizado una encuesta a pie de calle en la que van a dar a conocer, o se va a dar a conocer, cómo informan los bancos, qué opinan sobre las comisiones o si guardan la documentación. Pues yo creo que no hay mucha información y sobre todo para la gente mayor, ¿no? que necesita más información y tal, debería de informar mejor y más, sí. Yo pienso que sí, que los bancos ahora mismo se han liberado en el plan de darnos a nosotros la responsabilidad de hacer las cosas y luego lo poco que haces, pues encima te lo cobran. Pues la verdad es que no es justo. No es justo, la verdad que no. En este programa vamos a insistir sobre la necesidad de conservar la información de las cuentas bancarias y reiterar que se tiene que entender antes de contratar y firmar, para saber hasta dónde llegan nuestros derechos y nuestras obligaciones en la relación con los bancos. Porque los contratos bancarios se realizan siempre con el consentimiento y la aceptación por parte del cliente, todo ello cumpliendo el principio de la libertad de contratación, pero no es menos cierto que se redactan con las condiciones que dictan los bancos y el consumidor medio no cuenta con los conocimientos, con la formación ni con los recursos que igualen la balanza en esa relación. Por eso es tan importante que los bancos cumplan los requisitos que las normas exigen sobre la información y las explicaciones previas antes de firmar un contrato. Así, por ejemplo, en la publicidad y en la información previa tienen que utilizar indicadores sobre el riesgo, sobre la complejidad y la liquidez que debe conocer el cliente, bien en forma de semáforo como una etiqueta ecológica, al igual que aparece en el consumo eléctrico, o bien con un indicador numérico en una escala del 1 al 6, siendo el 1 el producto o los productos con menos riesgo y 6 aquellos que comportan un mayor riesgo. También las explicaciones verbales del personal tienen que ser adecuadas, especialmente en las campañas de captación o fidelización de clientes, para acreditar siempre que esos clientes conocen con exactitud los requisitos que deben cumplir para, por ejemplo, quitarle las comisiones, para tener un interés especial y tantas otras cuestiones. La información precontractual que deben ofrecer los bancos tiene que ser clara, no debe ser engañosa y tiene que ser gratuita, para que el cliente pueda comparar ofertas similares. Y no hay mejor forma que en casos de cuentas, en caso de productos bancarios, proporcionarles siempre una copia del borrador del contrato, antes de firmar. Los contratos tienen un contenido mínimo obligatorio que es bien establecido por ley y se tiene que entregar siempre una copia firmada al cliente con suficiente antelación antes de que le vincule. Además, los bancos tienen la obligación de conservar los contratos firmados por los clientes con el recibí correspondiente al menos durante 6 años. Y una copia se debe proporcionar en cualquier momento que lo solicite el cliente, bien sea en papel o en otro soporte duradero y siempre de forma gratuita. Todas estas cuestiones además importan al banco porque será el banco siempre al final quien tenga que probar que cumplió con todos esos requisitos de información que vienen establecidos en las normas.
Pues normalmente tienes algunos contratos, pero lo que no, a ti te lo dicen de palabra y te lo guardas y ya tanto papel pues lo vas eliminando. ¿Los bancos informan bien a la hora de abrir una cuenta? ¿Qué van a informar? La letra gorda la pone y las letras chicas no la entienden ni ellos. Las cuentas bancarias. Las cuentas bancarias, que se llaman también a la vista, pueden ser de dos tipos, corrientes o de ahorro. La única diferencia entre unas y otras es el soporte físico que tenemos. En el caso de las libretas de ahorros, tenemos la cartilla de toda la vida, donde se van apuntando los movimientos que vamos haciendo, mientras que las cuentas corrientes no tienen ese soporte físico. ¿Qué características tienen las cuentas bancarias? Pues la primera es que podemos disponer de forma inmediata del dinero que tengamos en cuanto lo pidamos y sin coste. Y además el banco nos va a ofrecer o nos va a prestar lo que llamamos el servicio de caja, que consiste básicamente en que va a recibir ingresos o va a hacer los pagos por nuestras cuentas en función de las órdenes que hayamos dado. Entendemos los ingresos que podemos tener, pues las nóminas, las pensiones, y los pagos, pues los recibos que hayamos domiciliado, cuotas de préstamos, etc. Cada cuenta va a tener un número identificativo, es lo que ahora se llama el IBAN, que es el International Bank Account Number, y que básicamente en España son 24 dígitos y letras. Los dos primeros, que todas las cuentas en España empiezan por ES, identifican el país, España, llevan 2 dígitos de control, y luego vienen los 20 números restantes del número de cuenta. De esos 20 números, los 4 primeros nos identifican al banco, los 4 segundos a la oficina, y el resto es el número propiamente de nuestra cuenta bancaria. ¿Quién puede abrir una cuenta? Pues en principio, para abrir una cuenta bancaria hay que ser mayor de edad y no estar incapacitado. Se podría hacer también siendo mayor de 16, siempre que estemos emancipados económicamente de nuestra familia. Pero también podemos abrir cuentas a nombre de personas menores o personas incapacitadas, y para ello los padres o tutores legales tendrían que actuar como representantes. Antes de contratar la cuenta, el banco sí que tiene la obligación de explicarnos todas sus condiciones y entregarnos la información precontractual que, entre otras cosas, tiene que incluir, por ejemplo, la manera que vamos a tener de disponer del saldo y de las operaciones relacionadas con la cuenta, así como los servicios de pago asociados y sus condiciones de uso. Nos tienen que informar sobre la duración del contrato, que normalmente en las cuentas bancarias suele ser indefinido, por lo que, y hay que tener cuidado con esto, las condiciones se pueden modificar a lo largo del tiempo. Todas las comisiones o los gastos que el banco nos va a poder cobrar también nos tienen que informar en esta información precontractual, y las retribuciones ofrecidas, si es que nos van a dar algún tipo de interés, y la posibilidad de que el banco condicione a la contratación de otros servicios el hecho de que nos den mayor rendimiento, o, como se está viendo últimamente, el condicionar la contratación de otros servicios para que nos cobren menos en las comisiones. Las cuentas pueden ser de titularidad simple, de titularidad individual, donde solamente hay una persona a nombre de la cual está la cuenta abierta, o pueden ser plurales, en las que habría varias personas titulares al mismo tiempo. En este caso, de varios titulares, se pueden elegir dos modalidades, lo que se llama la disposición conjunta o mancomunada, y para ello la característica básicamente es que para hacer una retirada de efectivo o una operación se necesita la firma de todos los titulares, o al menos de una parte de ellos, pero no valdría con que uno solo lo pidiese. Y la otra modalidad es la de disposición distinta o solidaria, en la que cualquiera de los titulares, sin necesidad de autorización del resto, puede hacer las operaciones. Y nosotros, como titulares de una cuenta, lo que sí podemos nombrar en nuestra cuenta bancaria es una persona autorizada para que pueda disponer de dinero en nuestro nombre y hacer algún tipo de operaciones. Sí, claro, sí los guardo, claro que los guardo, pero ¿y de qué te vale? ¿Qué te vale eso? Si luego a la hora de cualquier cosa que tienes que litigar con ellos, todo eso no vale porque ya ha pasado de fecha, porque son nuevos empleados los dueños los que pasan ahí, en fin, te ponen un rollo que al final llevan ellos la razón, así que me parece fatal. En las cuentas de duración indefinida, que suelen ser la mayoría, el banco puede cambiarnos las condiciones en cualquier momento, y esto tenemos que tenerlo claro, pero siempre con unas condiciones, y valga la redundancia, porque nos lo tiene que comunicar con al menos 2 meses de antelación, para que nosotros, si nos interesa, podamos desistir de esa cuenta.
La comunicación además se tiene que hacer de forma independiente de los documentos que recibimos de la liquidación de operaciones. No puede venir incluido en el extracto de la cuenta, sino tiene que venir como mínimo en un documento aparte, aunque venga en el mismo sobre. En caso de que la modificación que el banco propone sea una modificación que supone una ventaja o una mejora en las condiciones para el usuario, pues en principio no haría falta esperar esos 2 meses y la aplicaría de forma directa. Y el banco lo que va a considerar es que nosotros aceptamos de forma tácita la modificación que nos proponen si en el transcurso de un cierto plazo que nos han comunicado nosotros no hemos manifestado nuestra oposición a esas nuevas condiciones. Para ello nos tienen que advertir tanto en el contrato como en la propia comunicación que nos hagan de la modificación de las condiciones. El servicio de caja que hemos mencionado antes es un servicio por el cual el banco lo que hace es recibir ingresos y hacer pagos en nombre del cliente, en nuestro nombre, siempre en cumplimiento de órdenes que nosotros hayamos dado previamente al banco. Por ejemplo, los abonos, las transferencias, los recibos domiciliados, los ingresos o las retiradas de efectivo. Para todo ello, en las cuentas siempre tiene que haber dinero suficiente, porque si no, no se podrían hacer estas operaciones. No obstante, si el banco lo permite y no se acordó algo en contra, puede anticipar el dinero, en caso de que no tengamos suficiente para hacer una de estas operaciones, mediante un descubierto que evidentemente nos va a generar un gasto, pero nos va a permitir salvar pues, una determinada situación. Nos tiene que informar el banco de cuáles son las características de este servicio de caja. Básicamente nos tienen que informar de los canales por los cuales vamos a poder acceder a este servicio, las oficinas que hay, los cajeros, si hay banca telefónica, si hay banca online, y las limitaciones que vayamos a tener, sobre todo en cuestión de lugares y horarios, que últimamente pues también se ve este tipo de situaciones de que, por ejemplo, pagar recibos, no se pueden pagar recibos si no es los martes y los jueves de 10 a 8. Bueno, pues ese tipo de cosas nos las tienen que informar. El servicio de caja normalmente suele ser gratuito, pero también hay que tener en cuenta y estar un poco ojo a visor porque podría haber ciertas comisiones para determinadas operaciones. Y el servicio de caja obliga al banco a una serie de cuestiones. ¿A qué? Pues a que nos comunique de forma gratuita un extracto mensual de los movimientos de nuestra cuenta, un resumen anual que normalmente nos mandan en enero respecto al año anterior de todas las comisiones e intereses que hemos tenido en nuestra cuenta, y un documento cada vez que liquidan intereses y comisiones y copia de las operaciones que se realizan a través de esta cuenta. Estas comunicaciones en principio pueden ser en papel, pero también podrían ser por vía electrónica o a través de banca online, y para eso tendríamos que haberlo solicitado expresamente. El banco solo podría cancelar una cuenta si esta es de duración indefinida, que son la mayoría, y además si se ha contemplado esta posibilidad en el contrato. Para cancelar la cuenta el banco nos tendrá que avisar con una antelación mínima de 2 meses. Y una vez que se cancele la cuenta, obviamente el banco nos tiene que poner a disposición nuestra el saldo que tuviésemos en la cuenta. Los titulares obviamente también podemos cancelar una cuenta en cualquier momento, y de hecho nosotros no tenemos que hacer ningún tipo de preaviso, podemos hacerlo en cualquier momento, digo, y la cancelación se tiene que llevar a cabo en un plazo máximo de 24 horas desde que hagamos la solicitud que tiene que ser expresa y firmada por nosotros. Una cosa importante es que la cancelación siempre es gratuita, en caso de que el contrato sea de duración indefinida, que como repito suele ser lo habitual. Si nuestro contrato de cuenta, y ahí es donde muchas veces nos encontramos con el problema, si nuestro contrato tenía previsto el cobro de comisiones y éstas se han estado cargando periódicamente, al cancelar la cuenta tendremos que abonar la parte proporcional de esas comisiones que no hayamos pagado hasta ese momento. O si hubiésemos pagado alguna comisión por anticipado, el banco nos tendría que reembolsar la parte proporcional. Pero en principio lo que es el hecho de cancelar es gratuito. Hay veces que las cuentas se quedan ahí paradas, se quedan inactivas, y tenemos que saber que para cancelar una cuenta no es suficiente con dejar el saldo a cero. Es necesario dar instrucciones expresas por escrito al banco solicitando la cancelación. A pesar de que no usemos la cuenta, el banco sí que nos puede cobrar las comisiones de mantenimiento, pero también es cierto que nos tiene que seguir informando y enviándonos la información periódica, que nos puede servir un poco de referencia para saber que la cuenta no está cerrada. Y luego, si la cuenta lleva mucho tiempo inactiva, se puede declarar legalmente abandonada, siempre que esa inactividad dure al menos 20 años. A partir de esa fecha o a partir de ese periodo, el banco puede declararla abandonada
y el saldo o el dinero que hubiese en la cuenta se traspasaría automáticamente al Estado, a Hacienda, previa información al titular. Comisión por cartilla, comisión por tarjeta, comisión por todo. Bueno, Y porque te cobran comisión, lo que no se puede estar es pagando, o cualquier persona mayor, que te cobren 10 o 12 o 14 o 15 euros porque quieran todos los meses o cada trimestre o lo que sea. Es que es que por tener una cuenta te vale 120 euros al año. Eso no lo veo yo bien. Si no tienes productos contratados o cosas, o dinero que ellos vean que tienes una cantidad que ellos creen que es justa, pues entonces cuando no te cobran, pero aún así, teniendo ciertos productos tienes que andar muchas veces porque te lo cobran y tienes que andar con tu asesora que tengas o para que te lo quiten. ¿Qué son las comisiones bancarias? Las comisiones bancarias son las cantidades que cobran los bancos como contraprestación de los servicios que prestan. Por ejemplo, enviar una transferencia, administrar una cuenta, estudiar la viabilidad de un préstamo, conceder una tarjeta de crédito. También pueden cobrar gastos justificados que tengan que pagar a terceros por prestar el servicio que solicita o que se solicite. Por ejemplo, en un préstamo hipotecario, un gasto de gestoría siempre es un gasto añadido. Bien, pues hay que tener en cuenta que las comisiones tienen que cumplir una serie de requisitos. Esos son los siguientes. Lo primero, las comisiones bancarias son libres. Por tanto, descartemos aquello de que tienen que estar fijadas. Son libres, las fijan los bancos, salvo en aquellas operaciones que estén limitadas por una norma. Por ejemplo, un crédito hipotecario, un préstamo hipotecario, un crédito al consumo, van a tener una comisión limitada en el caso de que deseemos anticipadamente terminar ese contrato de préstamo o de crédito al consumo. Bien, además de las comisiones deben responder a servicios efectivamente prestados y no por servicios que no se hayan solicitado o aceptado, informando siempre personalmente al cliente y por anticipado del importe que va a pagar por ese servicio. Y en el caso de que se modifiquen las comisiones, los bancos deben comunicarlo a los clientes con 2 meses de antelación antes de aplicarlo. Bien, además, los bancos tienen que informar públicamente sobre estas comisiones y gastos. ¿Y dónde? Pues normalmente se tiene que hacer exponiéndolas al público en las mismas oficinas bancarias o también en las páginas de Internet de las entidades. Y esa información que está bien visible se tendría que actualizar cada trimestre. Y empecemos un poco a referirnos a cuáles son las comisiones más importantes o más habituales. Por ejemplo, la de comisión de administración de cuenta. El banco puede cobrar por el uso que se hace de la cuenta y suele consistir esta comisión en una cantidad fija por cada apunte que se realice durante un periodo de liquidación. Bien, es verdad que esta comisión a lo mejor no lo cobran los bancos hasta un número determinado de apuntes, por ejemplo los 10 primeros, etc. O un determinado tipo de apuntes. Pero es una comisión que está ahí y que debemos tener en cuenta. La que más conocimiento tenemos los consumidores, la comisión de mantenimiento. Una comisión que en definitiva no es ni más ni menos que la que cobra el banco por tener la cuenta abierta. Lógicamente, por poder utilizar esa cuenta con servicio de caja, para ingresar, para sacar dinero, para ordenar cargos o abonos en la cuenta, hacer las liquidaciones periódicas, entregar talonarios o cheques o libretas, etcétera, custodiar el dinero. Pero en definitiva es una comisión por tener la cuenta abierta. Bien, otra cuestión es ¿se puede cobrar comisión por ingreso en efectivo en una cuenta de tercero? Los ingresos en efectivo hay que señalar que ya están incluidos en el servicio de caja que presta una cuenta. Y los bancos, hemos dicho, que cobran por ese servicio de caja en la comisión de mantenimiento, con lo cual no se puede cobrar una doble comisión por hacer un ingreso en efectivo. No obstante, hay que tener cuidado al pedir un servicio adicional cuando hacemos el ingreso. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues, por ejemplo, cuando hacemos un ingreso normalmente siempre se va a identificar quién es la persona que hace el ingreso, pero por poner el nombre no nos van a cobrar comisión. Ahora bien, si es un servicio adicional, reflejar el concepto por el que se hace el ingreso. Y en ese caso, si ponemos el concepto, nos cobrarán seguramente una comisión. Pregunta también que se puede hacer, ¿puedo retirar o ingresar en mi cuenta cualquier cantidad en efectivo? Los bancos deben entregar la cantidad solicitada siempre que exista saldo en la cuenta.
Bien, es verdad que si queremos retirar una cantidad importante, tendríamos o deberemos avisar antes, con una antelación razonable, siempre que no disponga la entidad, el banco, de los fondos suficientes. Si queremos ingresar una cantidad elevada, seguramente el banco podría retrasar el recuento de la cantidad del dinero que entreguemos. En ese caso, el dinero se recibe siempre a buen fin y más tarde el banco contará y confirmará el importe del ingreso anotándolo en la cuenta. El banco siempre puede exigir que nos identifiquemos cuando ingresemos dinero y necesariamente tenemos que identificarnos si realizamos operaciones en efectivo por un importe igual o superior a 1.000 euros. Y una cuestión, no pueden los bancos establecer restricciones horarias o de fechas para hacer este tipo de operaciones de ingresos, salvo pacto en contrario que conste en la cuenta que tengamos abierta. Hay otra comisión, que es la comisión por descubierto en cuenta corriente. El banco puede cobrar una comisión por descubierto cuando se admita en esa cuenta un pago sin haber saldo suficiente. Y se suele calcular siempre sobre el mayor saldo deudor en el periodo de liquidación. Es decir, que si hemos tenido en un periodo de liquidación varios descubiertos, nos lo van a cobrar la comisión sobre el mayor descubierto, el mayor saldo deudor. No se puede cobrar si el descubierto se origina por el cargo de comisiones. Esto es importante. Las comisiones no originan descubiertos. Y en cuentas de consumidores, la comisión por descubierto tiene una limitación y es 2,5 veces el interés legal del dinero. Por tanto, en este año, en el 2021, la comisión de mantenimiento nunca puede superar un 7,5%. Una nueva comisión, gastos por reclamación de posiciones deudoras. ¿Qué significa esto? Pues significa o se origina por las comunicaciones que nos puede hacer el banco cuando se producen impagos. ¿Para qué? Pues para lograr la reconducción del pago de la deuda que está pendiente y evitar situaciones perjudiciales para ambas partes. Lógicamente, en estas comunicaciones y en el cobro de comisiones por estas comunicaciones de que hay algo pendiente, que hay una deuda pendiente, se han establecido una serie de buenas prácticas que tratan de hacerlo más transparente, más diligente y más respetuosa. Por ejemplo, tiene que figurar siempre esta comisión, si se va a cobrar, en la información contractual y precontractual y en el contrato. Hay que informar previamente al consumidor sobre el importe y el canal de comunicación que se utilice para hacernos llegar esta información, esta comunicación de deuda, tiene que ser o por correo postal, por correo electrónico, SMS, pero en cualquier caso debe ser adecuado ese canal de comunicación con un coste proporcional al saldo reclamado. Esta comisión es incompatible con otras penalizaciones y debe corresponder a costes efectivamente soportados por la entidad. No se puede repetir una comunicación de posición deudora sobre el mismo saldo que esté impagado y las cantidades, puede haber cantidades de deuda que estén exentas de cobrarles o aplicarles esta comisión. Por último, la comunicación de esta comisión debe respetar siempre la privacidad del cliente, debe ser proporcional a los deberes de información y no debe ser excesiva. Y por último, una comisión que puede afectar a las cuentas vinculadas a las hipotecas. ¿Por qué? Porque cada vez que contratamos una hipoteca con un banco, nos impone la necesidad de abrir una cuenta para realizar los pagos de las cuotas correspondientes. Si solo se utilizara esa cuenta para pagar las cuotas, no se pagaría comisión. Pero hay una salvedad que se ha impuesto a partir del 2012, y es que las hipotecas que se hayan firmado desde el 29 de abril del 2012, aunque se utilice esa cuenta solo para pagar la hipoteca, tendrán que pagar comisión si se menciona esa comisión en la información previa que recibió el consumidor y su coste se recoge en el contrato. Lógicamente, esta comisión no va a poder ser modificada por el banco durante toda la vida del préstamo, pero a partir del 29 de abril del 2012, las hipotecas que se firmaron desde entonces, aunque tengan la cuenta
abierta exclusivamente para pagar la hipoteca, sí tienen que soportar esa comisión de mantenimiento. Pero no es justo que a una persona que tenga una nómina mínima y que te esté pagando una hipoteca y que no llegue, que tenga que pagar todos los meses, por ejemplo, 10 o 15 euros o más, no lo sé. Frente al incremento de las comisiones que encarecen el mantenimiento de una cuenta, cuentas que son necesarias hoy en día, ¿qué podemos hacer los consumidores? Pues podemos contratar lo que se llama una cuenta de pago básica, que reduciría drásticamente las comisiones, pero que según la encuesta que hemos realizado en estos días previos al programa, el 96% de las personas entrevistadas desconocen que existía este tipo de cuenta de pago básica. Las cuentas de pago básica son un tipo de cuentas que lo que permiten es la inclusión financiera en la Unión Europea, facilitando el acceso de los consumidores vulnerables a servicios bancarios básicos y con unos costes reducidos. Los bancos están obligados a ofrecer este tipo de cuentas sin condicionar su contratación a la suscripción de otros servicios. Es decir, no se puede condicionar a que contrates ni seguros, ni fondos, ni nada. Esta cuenta tiene que ser tal cual. Y además tienen que darnos a conocer e informar sobre sus características. Estas características básicamente, pues que nos van a prestar al mínimo, al menos, los servicios de depósito de fondos, retirada de dinero en efectivo, es decir, podemos entrar y sacar dinero, y podemos hacer operaciones de pago en el ámbito de la Unión Europea. Eso implica pues los adeudos domiciliarios, es decir, los recibos que domiciliamos, operaciones de pago mediante tarjetas de débito o de prepago, no de crédito, y incluimos también aquí los pagos en línea de las transferencias, además de las órdenes permanentes de transferencia que podemos dejar marcadas en nuestra cuenta. ¿Quién puede solicitar una cuenta de pago básica? Pues en principio cualquier persona que resida legalmente en la Unión Europea podría solicitarla. Hay algunos casos en los que no nos concederían la cuenta de pago básica. Por ejemplo, si ya somos titulares de otra cuenta bancaria, no nos van a poder hacer una cuenta de pago básica. Habría que anular esa y contratar la de pago básica. En el caso de que la apertura de la cuenta sea contraria a los intereses de la seguridad nacional o de orden público, pues tampoco accederíamos a esto. Y si no aportamos la información que nos solicite la entidad para ver que cumplimos con nuestras obligaciones en materia de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, pues tampoco nos darían acceso a la cuenta de pago básica. Lo importante de esta cuenta es las comisiones que nos van a cobrar, porque la comisión máxima, única y conjunta que la entidad podrá cobrarnos será de 3 euros al mes. Esta es una cantidad que el Banco de España pues, ha fijado, que es cierto que la va a poder o la puede actualizar cada 2 años, pero hoy por hoy la cantidad máxima de esa comisión son 3 euros mensuales. Y estos 3 euros mensuales podrían ser menos si el banco lo dispone así, pero como máximo 3, nos permite un uso ilimitado de determinados servicios como son el depósito de fondos en efectivo, las retiradas de efectivo en cajeros y operaciones de pago mediante las tarjetas de débito o prepago, y luego nos permitirán hasta un máximo de 120 operaciones de pago anuales dentro de la Unión Europea, y ahí incluiríamos pues, los pagos de recibos domiciliados, transferencias que se hicieran desde la oficina o mediante servicios online. ¿Qué pasa si realizamos más de estas 120 operaciones de pago al cabo del año? Pues que entonces la entidad nos va a poder cobrar una comisión según cada tipo de operación. Obviamente estas comisiones posibles, si nos pasamos del máximo permitido, tendrían que estar previstas en el contrato que firmemos con la entidad. Y lo que hay que tener en cuenta es que el banco podrá repercutirnos comisiones o gastos de otra entidad como consecuencia, por ejemplo, de la retirada que hagamos de dinero en cajeros que sean ajenos a la entidad donde tenemos la cuenta. Y luego hay una situación dentro de la cuenta de pago básica en la que esta cuenta podría ser gratuita. Determinadas situaciones de vulnerabilidad social, económica, pues permitirían tener, o mejor dicho, no tener comisiones de ningún tipo en la cuenta. Para ello tendríamos que cumplir unos requisitos de ingresos que vendrían valorados o baremados en función del IPREN, que es el indicador público de renta de efectos múltiples, y en función del número de miembros de la familia. Es algo parecido, aunque no son los mismos baremos, pues lo que se hace cuando se barema para la obtención de becas o cuando se bareman los ingresos a efectos, por ejemplo, del bono social eléctrico.
Y luego también tenemos que cumplir, para tener la gratuidad, que no tengamos derechos sobre inmuebles distintos de la vivienda habitual. No podemos tener otros inmuebles que no sean nuestra vivienda habitual, y además no podemos tener derechos sobre sociedades mercantiles. Cumplir estos requisitos nos da derecho a la cuenta de pago básica gratuita durante 2 años, pero se podrá prorrogar por periodos iguales siempre que mantengamos y acreditemos las condiciones que hemos dicho. Pues yo creo que falta información sobre algunas cosas. Yo, bajo mi punto de vista, que falta información. Pues yo opino lo mismo también, que falta información. Las comisiones pues que cobran por todo. Así es que Pues sí, te dicen que no, pero que luego, pues sí. Terminando en este programa, vamos a hacer algunas advertencias y recomendaciones básicas a la hora de contratar con un banco. Lo hemos repetido a lo largo del programa, pero en primer lugar siempre hay que identificar nuestras necesidades financieras y la capacidad de pago que tengamos. Siempre pedir la información precontractual obligatoria y comparar ofertas en distintos bancos. Hay que leer los términos y condiciones y asegurarse de comprenderlos antes de firmar. Siempre es mejor pedir cuantas aclaraciones sean necesarias en el banco. Examinar las características del servicio, por ejemplo, la duración del contrato, el coste total y cualquier gasto adicional, y si proceden, las condiciones para poder ejercer el derecho de desistimiento. Hay que solicitar copia del contrato, guardarlo para poder consultarlo en el futuro y contrastar si nos están aplicando los servicios que habíamos contratado. Hay que prestar especial atención a los gastos y las comisiones que figuran en el contrato y en el folleto de tarifas, y en el caso de que haya que reclamar, si crees que no se respetan tus derechos, eres consumidor, pues tienes a tu disposición el servicio de atención al cliente, en primer lugar, el servicio de atención al cliente del banco, del propio banco. También tienes a tu disposición la Oficina Municipal de Información al Consumidor o cualquier organismo de consumo. También en este sector bancario, el Banco de España tiene competencias para determinar si se vulneran las prácticas bancarias y, en último término, valorar posibilidad de emprender acciones judiciales. Y hasta aquí el programa de hoy. Como siempre decimos, que si ha quedado algo pendiente, alguna duda que no haya quedado resuelta, pues sabéis que podéis encontrarnos en la OMI, que estamos en la Plaza Don Diego, y ahora sabéis que atendemos con cita previa, con todas las garantías sanitarias, y esa cita o cualquier consulta que nos queráis hacer, pues a través de nuestro teléfono 926 63 45 87, y os atenderemos. También podéis comunicaros con nosotros a través del correo electrónico omic@lasolara.es, y bueno, pues no olvidéis que si vais a hacer cualquier consulta con vuestra cita, pues llevar toda la documentación que tengáis para poder resolver con la mayor celeridad posible las dudas. Y hasta la próxima entrega de Sin Letra Pequeña.